gusto poder estar nuevamente con ustedes y poder aprender de la palabra del Señor. Estamos en esta serie, el libro de los Hechos, de la historia de la iglesia, y estamos en el capítulo 20, de los versículos 17 al 38, así que hoy vamos a aprender muchas cosas que Pablo le dice a los ancianos. Vamos a aprender cómo él se despide de los líderes de Éfeso, así que damos gracias a Dios porque estás con nosotros a través de las redes sociales. Mi nombre es Elvis García, yo soy el pastor de la iglesia Bautista South City en Little Rock. Dios les bendiga. Y bueno, estamos nuevamente para aprender de la palabra del Señor. Hechos 20, del 17 al 38. Acompáñame, ábralo en tu Biblia, búscalo para que podamos aprender de la palabra del Señor. Si tú nos estás sintonizando, es importante que puedas buscar tu Biblia, aunque sea en el teléfono, en el iPad, y si no, pues mejor en libro. Han habido estudios que han dicho que, hace unos años, tú sabes, con la revolución del iPad, los libros empezaron a bajar, pero después algunos estudios demostraron que muchas personas aprenden más con un libro que con un iPad o un celular. Así que no necesariamente tenemos que dejar los libros a un lado, ¿verdad? Y en este caso los libros impresos, que es la palabra del Señor. Hechos 20, el 17 al 38, estamos viendo uno de los momentos más importantes en la vida del apóstol Pablo. Y Pablo convoca a los ancianos. Yo quiero leerlo contigo. Hechos 20, 17. ¿Ya lo tienes? Leámoslo juntos. Hechos 20, de capítulo 17 en adelante. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron, él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno que
yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Estoy leyendo en el versículo 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he dejado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia para todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¡Wow! ¡Qué historia tan increíble la que vamos a aprender hoy! Es realmente una porción grande de la Escritura. Así que vamos a ir de lleno a la palabra del Señor. Pablo convoca una reunión, ¿verdad?, de líderes, de ancianos, dice aquí la Biblia. Algunos propósitos, los 4 propósitos que Pablo tenía: animarles por medio de que él los viera por última vez, instruirles en vista de los peligros que venían, exhortarles a cumplir con fidelidad el ministerio que Dios les había colocado a través de él, y despedirse de ellos, aunque no sabía, ¿verdad?, que le iba a pasar en Jerusalén, y él sabía que no les iba a volver a ver. Pablo había desarrollado en Éfeso, si tú nos has seguido en nuestra serie de predicaciones, un ministerio increíble, un cluster se dice en inglés, un grupo de iglesias en la ciudad de Éfeso. Este fue uno de los lugares más productivos para el apóstol Pablo. El entrenamiento que él proveyó en la escuela de Tirano, ¿te acuerdas tú? Desarrolló líderes que salieron a plantar iglesias, y las 7 iglesias de Asia Menor a la cual Jesús les escribe en el libro Apocalipsis, nacen de este avance evangelístico del apóstol Pablo. Más o menos unos 40 años después de este suceso, 40 o 50 años, Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos para dictarle las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, vamos a aprender este versículo tan importante. Y vayamos directamente a la Biblia, a Hechos 18, y dice ahí: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he estado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad. Y vamos a ahondar esos pasajes de una forma expositiva. O sea, no vamos a tener de las dos. Vamos a ir versículo a versículo. No podríamos tomar todo el tiempo para estudiar a profundidad, así que vamos a enfocarnos en lo más importante. Pero si tú deseas, mira, gloria a Dios, hoy que tenemos la tecnología, hay muchos comentarios en el internet gratuitos que te pueden dar un análisis palabra a palabra, frase por frase. Nosotros no vamos a ir tan a profundidad, pero sí vamos a hacer un exégesis de algunos pasajes importantes. Entonces Pablo les empieza a decir en el versículo 18: ustedes saben cómo yo me he comportado todo el tiempo. ¿Sabes? Sus palabras, la vida de Pablo le confirman a estos hermanos. Pero el hecho de que él les diga esto, vaya, ellos eran sus líderes, ¿verdad que sí?
ellos eran sus ancianos, ellos eran gente que él les había entrenado. ¿Por qué Pablo les recalca, hey, ustedes ya saben cómo me he comportado? Sabes, un comentario dice que Pablo añade esto porque había siempre gente que lo estaba criticando. Entonces él quiere enfatizar el hecho de que la gente sepa, la gente que lea esta carta, cómo él realmente ha llevado su vida. Pablo siempre mostraba una disposición a servir con toda humildad, con toda sencillez. Él dice, ustedes saben cómo yo he vivido, cómo me he comportado. Oía yo un hermano hace algunas semanas que decía, un predicador que estuvo en una conferencia y decía, fui a una conferencia con John MacArthur, con Henry Tolopilo, con otros expositores de la palabra del Señor, y lo que más me maravilló, aparte de sus enseñanzas, era su humildad. Sabes, amado hermano, muchas veces las personas que son famosas o que tienen algún tipo de fama, esto hace que crezca mucho más cuando son personas humildes. Y tú y yo conocemos muchas personas que tal vez tienen una vana gloria. Y amados hermanos, pero Pablo no era así. El apóstol Pablo era sencillo en sus relaciones, era proactivo también en sus relaciones para entablar amistad con personas de diversa procedencia y estado social. Él les invita a esta reunión y la palabra anciano, ¿verdad? En el griego es la palabra presbúteros o episcopos, que significa un organizador, que significa un gerente, ¿verdad? Pero que son sinónimos también de la palabra hebrea poimen, que significa un pastor o literalmente un ovejero. Entonces estos hermanos, estos poimens, estos líderes, estos ancianos no significa que eran viejitos. Ancianos se refiere a la madurez del liderazgo. Entonces él los había entrenado, él había pasado tiempo con esta gente. Amado hermano, algo importante en nuestra vida que podemos dejarle a otras personas, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hijos. ¿Qué podemos dejarles? Bueno, podemos dejarles dinero, podemos dejarles amistad, pero lo mejor que podemos dejarles es el conocimiento de Dios. Y Pablo sabía eso. Por eso él se enfocó en darle esto a este grupo de amigos de él. Lamentablemente, amado hermano, el ser así cada vez es más impopular en nuestros días. La gente valora mucho su independencia. Bueno, y en tiempo de pandemia, claro que tenemos que estar alejados. 6 pies de diferencia. 6 pies de separación. Pero sabes, amado hermano, a través de la bendición de las redes sociales, tú puedes predicar el evangelio. Tal vez tú eres una persona tímida que siempre en el pasado ha dicho, yo quisiera hablar más de Dios, pero me ha dado mucha timidez hablar a las personas o miedo. Bueno, ahora con Facebook, ahora con Instagram, ahora con Twitter, tú puedes ser un evangelista, poner versículos. Por ejemplo, usar estas predicaciones para ponerlas a otros, poner palabra de Dios en otras personas. Y solo está a un clic de distancia. Pablo era esa clase de persona. Y ahora con las redes sociales es más fácil que tú también puedas tener esta actitud de Pablo. Sabes, igual Jesús tenía esa misma actitud. Jesús tenía una actitud jovial igual que el apóstol Pablo. Cuando nosotros no ahondamos en las relaciones, el cristianismo se vuelve algo superficial. Juan 15:15, palabras de Jesús dice, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los llamo amigos, porque ya todas las cosas que el Padre me dijo que les enseñara, se las he enseñado. En algún momento Jesús a sus discípulos llama, ya no son más mis seguidores, ahora son mis amigos. Que Dios nos dé, amados hermanos, un deseo porque las personas puedan, no solamente podamos enseñarles, pero que lleguemos a un nivel de intimidad espiritual especial, en que ellos puedan ser nuestros amigos de verdad. Pablo menciona y sigue leyendo en el pasaje, no lo pierdas ahí. Él menciona que con lágrimas y pruebas él sirvió a estos hermanos. En 2 de Corintios capítulo 6, de los versículos 3 al 10, Pablo da una lista de las cosas que él sufrió. Por ejemplo, él dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, en 2 de Corintios 6, 3.
para que nuestro ministerio no sea vituperado. Pero antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Por honra y por deshonra es el versículo 8 de 2 de Corintios 6. Por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que siempre hemos estado vivos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo. Pablo, amado hermano, era una persona sensible al sufrimiento porque él había sufrido. ¿Cómo está nuestra actitud cristiana hoy en día, más que estamos en esta pandemia? Sabes, muchos de nosotros conocemos personas que tal vez no tienen ni para comer. Y amados hermanos, pero muchos de nosotros que tal vez no hemos estado en esa situación, nos volvemos malagradecidos, nos volvemos exigentes y tenemos mala actitud. Amado hermano, tenemos que dejar la mala actitud. El Espíritu Santo nos da, igual que el apóstol Pablo, esperanza aún en medio de las tribulaciones. Sigue diciendo el versículo de Hechos 20, que es nuestro estudio de hoy: como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, él no había, amados hermanos, dejado que el peligro le impidiera enseñarle la palabra a estos discípulos, a los judíos, a los gentiles. Él les daba testimonio del arrepentimiento de Dios. Mientras estuvo en Éfeso, déjame decirte, él predicó cada día durante meses en la escuela de Tirano, y eso está en Hechos 19, lo aprendimos hace algunas semanas. Esto ya de por sí era tremendamente agotador, pero además de eso, también predicaba en las casas, y también él trabajaba, tenía su trabajo normal para sostenerse económicamente y ayudar a su equipo de colaboradores. Amados hermanos, entonces él enseñaba la palabra en cuanto tenía oportunidad. Él daba todo el consejo de Dios, todo lo que Dios le había revelado. Por incomprendido o impopular que fuera, fue perseverante y predicó día y noche por 3 años. Vaya que podemos ver por qué es que él tuvo un gran avivamiento misionero, si este hombre realmente era una persona dedicada. La clave del éxito del apóstol Pablo en Éfeso fue el buen uso del tiempo y la perseverancia. Eclesiastés 3:1 nos dice que todo tiene su tiempo. Hay personas que piensan que no tienen tiempo, pero si tú no tienes tiempo o no te dices que no te alcanzó el tiempo, la verdad es que has mal usado tu tiempo. Todo tiene su tiempo. Y amado hermano, si tú sirves al Señor o eres líder en alguna iglesia, sabes, en la vida de Pablo, los 3 años de Pablo en Éfeso deben ser un gran ejemplo para nosotros de proactividad, de productividad. En 3 años dice la Biblia que toda la región entera, todo el continente, toda esa parte escuchó el evangelio a través de un hombre dedicado al mensaje y la palabra del Señor. A veces nosotros nos la tomamos lento y suave. Amados hermanos, qué ejemplo tan precioso. Hoy en día, muchos lugares, no hay muchos restaurantes, no hay muchos lugares a donde ir, no hay muchas opciones para pasear. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo para compartir a Cristo con otros? Estadísticas dicen, amados hermanos, que entre más una cultura crece en conocimiento, muchas veces se vuelve más sedentaria. Nosotros debemos buscar un balance entre el conocimiento y la acción. Hay personas que se dedican solamente a estudiar la Biblia, pero desde un punto de vista teológico. Y en lugar de teólogos se vuelven teolocos, ¿verdad? Y se vuelven personas estáticas que no hacen nada por Dios. Y solamente les gusta hablar y debatir acerca de Dios. Dios no quiere eso.
Los fariseos, eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos estudiaban todo el día la Torá, que eran los primeros 5 libros de la Biblia. Estudiaban los profetas, hablaban y discutían de eso, pero Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Amado hermano, tenemos que aprender, pero tenemos que actuar. Tenemos que, amados hermanos, tenemos que tener conocimiento, pero tenemos que tener acción. Tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros debemos de buscar un balance entre aprender y ponerlo en práctica. Pablo dice que públicamente y en hogares él les enseñó la palabra. Y es que, ¿sabes, amado hermano? Hasta el siglo III después de Cristo, 300 años después, se empezaron a construir edificios que hoy los llamamos iglesia. Bueno, en muchos países todavía no se puede ir a la iglesia, pero normalmente el domingo decimos, voy a ir a la iglesia, y pensamos en el edificio. En este tiempo, nuestro concepto de iglesia ha cambiado y creo que se ha vuelto más bíblico. Para muchos la iglesia se ha vuelto su casa. Para muchos la iglesia, y cuando digo su casa, otra vez, no es el edificio, sino a la gente. Para muchas iglesias han hecho iglesias en casa, el grupo celular, como le llaman, o el grupo pequeño. Y eso lo han visto ahora como su iglesia. Y ese, amado hermano, ha sido un bello regresar a lo que originalmente fue la iglesia del Señor Jesucristo. Creo que estamos regresando a eso. Sigamos leyendo en Hechos 20, pero ahora en el versículo 22. He aquí yo atado en el espíritu, dice Pablo, voy a Jerusalén sin saber lo que me va a suceder, salvo que el Espíritu solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciéndome que me esperan cadenas y aflicciones. En Hechos 21:4, Pablo dice, hallando a los discípulos, Lucas escribe, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, no vayas a Jerusalén. Algunas personas habían dicho a Pablo que no fuera a Jerusalén. ¿Te ha pasado alguna vez que tú sabes que no tienes que ir a un lugar e igual lo haces? Bueno, la vida del apóstol Pablo estaba guiada por el Espíritu Santo. Vemos que en algún momento, cuando él recibe el llamado a Macedonia, él quería ir a un lugar y Dios no se lo permitió. Quería ir a otro lugar y no se lo permitió. En este caso, amados hermanos, él sabía, le habían dicho, él lo sentía en su espíritu, que le iba a pasar algo malo. Y ciertamente él es encarcelado después que él llega a Jerusalén. Pero, amados hermanos, muchas veces hemos fallado por no ser espirituales y hemos ido a lugares que no teníamos que ir. Hemos hecho cosas que no teníamos que hacer. Una vez cuando vivía yo en mi bella ciudad de Guatemala, yo tenía que salir, pero había algo en mi corazón que me hacía sentir intranquilo y nunca me había pasado. Tal vez yo estaba aprendiendo a escuchar la voz de Dios, no sé, pero el Espíritu Santo me estaba diciendo, no vayas, quédate en casa. Quiero decirles, amados hermanos, que el Espíritu Santo nos habla. Dios nos habla a través de ese Espíritu Santo. Y en la medida en que tú creces espiritualmente, amado hermano, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos contrista a veces, nos guía, nos mueve. ¿Sabes qué me pasó? Saliendo de mi casa, en el bus, una persona me asaltó, me robó el celular. Y fue algo de mucho miedo para mí, porque cuando yo le di el celular, ¿verdad? Y lo tenía guardado, él me dijo, dame el celular, y sacó una pistola, me la puso en el estómago, y yo se lo di, pero después él me dijo, ok, no te bajes, vas a irte conmigo. Cuando él me dijo eso, yo dije, bueno, señor, hasta aquí llegó Elvis García. Y después, unas paradas más adelante, después él se bajó corriendo, y yo estaba muy asustado. Ese fue un ejemplo para mí, y en esa oportunidad aprendí, y siempre lo recuerdo porque aprendí, que a veces Dios te dice no vayas. El apóstol Pablo está diciendo aquí, yo sé que en Jerusalén siento que me van a pasar cosas, cadenas y aflicciones. Personas le decían, pero en este caso, amados hermanos, la voluntad de Dios era, Pablo no tenía miedo de lo que le iba a pasar, y realmente Dios aún le usó para poder hablarle a magistrados y a gente del gobierno de Roma. En ese entonces, cuando me pasó a mi situación, espiritualmente tal vez no estaba listo para decir al Señor, Señor, ahí voy. Pero, amados hermanos, tenemos que tener cuidado
cuando a veces Dios nos habla a través de las circunstancias. Pablo sigue diciendo en el 24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio, de la gracia de Dios. Estoy leyendo Hechos 20, 24. Todos nosotros los que creemos en Dios, y si tú que nos estás viendo eres un creyente en Jesucristo, amado hermano, yo quiero decirte, Dios te ha llamado y te ha entrenado para compartir el Evangelio. Hermano, yo pensé que el evangelismo era un don. No, amado hermano. El evangelismo, amados hermanos, es un regalo. El evangelismo viene de pilón, dirían mis hermanos mexicanos. Cuando tú recibes a Cristo, Él te da la capacidad de hablarle a otros de Él. Y amados hermanos, Él ya te entrenó. Lo único que tienes que hacer es abrir tu boca. Somos hombres y mujeres en una misión. Somos salvos para servir. Todos, amados hermanos, tenemos que anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Segunda de Corintios 5:18 nos dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios quiere que el hombre se reconcilie con Él. El pecado ha puesto problema, ha puesto una muralla, alejamiento entre el hombre y Dios. Y Él nos ha dado, dice, el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18. Dice el 19 que Dios estaba reconciliando en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el 20 lo recalca aún más. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Un embajador es un representante. Hermano que nos ves, tú eres un representante de Cristo. No tengas pena ni miedo de hablar de Cristo afuera. Usa las redes sociales, usa el internet, pon versículos, pon Dios te bendiga, pon a las personas. Hay tantas cosas buenas que podemos compartir y llenar el mundo de palabra de Dios. ¿Será que el evangelio que creemos es un evangelio por el cual vale la pena morir? Sabes, un comentario de este hombre, Charles Spurgeon, nos dice esto. Si este evangelio es digno para cualquier cristiano hoy, entonces vale la pena. Dice, el evangelio que tú crees es uno que vale la pena morir por. El evangelio que tú crees es uno que vale la pena morir. Dice, ¿será que es un evangelio de la reforma moral? Si es un evangelio que se enfoca en reformas morales del hombre, no es un evangelio por el cual vale la pena morir. Si es un evangelio de sálvese usted mismo a través de buenas obras, no es un evangelio que vale la pena morir. Si es un evangelio de acción social y de ayuda social, solamente no es, aunque eso es muy bueno, pero no es un evangelio por el cual vale la pena morir. Si es un evangelio de tradiciones religiosas y estamos trabados solamente en nuestros gustos y nuestras tradiciones, dejando que el perdido se vaya al infierno, no es un evangelio. Ese no es un evangelio por el cual vale la pena morir. Si es un evangelio solamente de conversaciones religiosas o conversaciones espirituales, no es un evangelio que vale la pena morir. Si es un evangelio de palabrería mística y de ritualismo y de cosas que dan apariencia de religiosidad, pero no lo son, hermano, ese no es un evangelio por el cual vale la pena morir. Si es un evangelio de la búsqueda de la iglesia moderna, no es un evangelio por el cual vale la pena morir. Si es un evangelio que busca mi amor propio, no es un evangelio que vale la pena morir. Si es un evangelio solamente de la ecología, si es el evangelio de la ecología y de salvar la tierra solamente, aunque eso es muy bueno y yo estoy muy de acuerdo en la ecología y en salvar al mundo, aún así no es un evangelio por el cual vale la pena morir. Si es un evangelio de la rectitud política y ver qué político es el mejor y el que aparentemente es el más bueno, ese no es un evangelio que vale la pena morir. Si es un evangelio de la iglesia que se centra en emociones positivas solamente,
no es un evangelio que vale la pena morir. Hubo una vez un evangelio en la iglesia en que los creyentes abrazaban en sus corazones como si fuera la vida en sus almas. Existía un evangelio en el mundo que provocaba entusiasmo y exigía sacrificio. Decenas de miles llegaron a congregar para oír este evangelio, arriesgando sus vidas. Hombres lo proclamaban a pesar de las persecuciones. Y lo enseñaban e iban en prisiones y aún a la muerte por ese evangelio, mientras cantaban salmos en todo momento. ¿Existe hoy este evangelio? ¿Se parece este al evangelio que tú crees? Si este es el evangelio que tú crees, vale la pena. Entonces es un evangelio por el cual vale la pena morir. Y ese es un comentario de Charles Spurgeon. ¿Sabes, amado hermano? Cuando Pablo dice que en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para sí mismo. Cuando tú y yo encontramos el propósito de Dios para nosotros, amados hermanos, nos damos cuenta que todo lo que pensamos que valía en este mundo realmente no vale. Y las cosas que para la gente realmente no valen son las más valiosas. El evangelio, amados hermanos, de Cristo es el que vale la pena morir por él. Sigue diciendo el libro de Hechos, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando, estoy leyendo Hechos 20, 25, 26 y 27, me volverá a ver. Por tanto, yo les doy testimonio que soy inocente de su sangre, pues yo no rehuí de declararles a ustedes el propósito de Dios. Pablo comienza despidiéndose y usa un modismo judío. En Ezequiel 3:18 dice: cuando yo dijere el impío de cierto morirá, si tú no le amonestas, para que el impío perciba el mal de su camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. El judío conocía el concepto de las atalayas y no de las revistas. Pero una atalaya, mi hermano, era una torre que usaban en las ciudades antiguas. Y tú sabes, la única defensa de las ciudades antiguas en toda la historia de la antigüedad eran sus murallas. Las murallas tenían torres o atalayas y eran muy altas, entonces ponían una persona ahí que cuando venía a ver un ejército extranjero o venía a ver guerra o algo, él le avisaba a la gente. Ese concepto Dios lo usó para enseñarle al pueblo, para enseñarle al pueblo de Israel esta idea. Él les dijo: si tú no le avisas al impío, su sangre voy a demandar de tu mano. Pablo comienza diciéndole a los ancianos: yo soy limpio, yo soy inocente de la sangre de todos, usando este hebraísmo sería la palabra correcta. Amados hermanos, entonces Pablo dice: yo no he rehuido de anunciarles todo el propósito de Dios. Muchas veces, amados hermanos, en nuestras congregaciones predicamos lo que está de moda o lo que dicta el calendario secular. Muchas congregaciones siguen lo que dicta el calendario. Si es Día de la Madre, predican ese mes de la mamá. Si es mes del padre, predican ese mes del papá. Y no me malentiendas y no se enojen conmigo. Eso no es malo. Pero, amados hermanos, nuestros propósitos debieran de ser mucho más altos. Hay tanta riqueza en la palabra del Señor. Hay tanto más que la gente necesita, que tú y yo necesitamos escuchar. Amados hermanos, y el problema es que esto se repite año tras año. Dejemos a un lado de seguir. Y fíjate, sin darse cuenta, muchos pastores han dejado entrar el secularismo a través del calendario. Con cualquier fecha que tú quieras. Día del niño, día de la madre, día del padre, día del perro, día del abuelo. Y de esa forma ellos enseñan. Algo muy bueno, amados hermanos, es enseñar la Biblia versículo a versículo. Muchas iglesias les ha llevado años. Han agarrado el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Hace algunos años en nuestra iglesia en Mississippi empezamos a predicar de los Salmos. Y Pastor Byron Morales seguía predicando acerca de los salmos cada miércoles. Y a veces yo le decía: mira, ¿no crees que debemos cambiar? Me decía: no, terminemos los salmos y después nos movemos a otra cosa. Y sabes, realmente he descubierto que hay un gran tesoro en estudiar la Biblia libro por libro, versículo por versículo. Pablo dice: yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios.
Entonces, amor nosotros, amados hermanos, necesitamos amor, pero necesitamos instrucción. Porque amor sin instrucción es malcrianza. Instrucción sin amor, amado hermano, cae casi en legalismo, en fariseísmo, ¿verdad? Tiene que haber un balance. Debe haber un balance. Y así es como Jesús lo enseñaba. Llegamos, amados hermanos, al punto culminante de la conversión del apóstol Pablo. 4 cosas que quiero enfatizar. Que él empieza a hablar con los ancianos, con sus líderes, con sus amigos. En primer lugar, él les exhorta a cuidarse a sí mismos y de la iglesia. Por tanto, miren por ustedes y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él les dice, cuídense, pongan atención a su propia vida. Ustedes tienen un alto estándar que cumplir. ¿Por qué Pablo anima? ¿Por qué será que Pablo anima en primer lugar a que ellos se cuiden? Bueno, ¿sabes? Porque el diablo siempre está buscando cómo atacar nuestra vida. ¿Sabes? Nuestros sentidos, ojos, vista, oído, tacto, son las ventanas del alma. Lo que nosotros vemos, escuchamos y todo lo que dejamos que entren por estas ventanas, amados hermanos, influencian nuestra vida. Cuídate lo que ves, cuídate lo que oyes, cuídate lo que tocas. Somos responsables, tú y yo somos responsables de nuestra vida espiritual. La salvación tiene 3 aspectos. Es única, pero al mismo tiempo tiene 3 aspectos. Cuando tú recibes a Cristo, Él te justifica. Y es un término legal. Él te justifica, amados hermanos, como cuando un juez te perdona todas tus deudas. Pero después el proceso que continúa se llama santificación. Y sabes, ese proceso depende de nosotros. Es nuestra parte el poder aprender. Amado hermano, si tú tal vez tenías ratos de no ver predicaciones de la iglesia y tú te has enfriado en esta pandemia, como a cientos de personas les ha pasado. Amado hermano, quiero animarte a que tú te levantes y busques del Señor, lee tu palabra, busca predicaciones. Hay tanto ahora en que podemos tomar y ver, pero tú y yo somos responsables de santificarnos. El último punto de la salvación es la glorificación. Y eso también va a ser algo que el Señor Jesús va a hacer cuando Él venga y Él nos cambie completamente. Así que Pablo le dice, cuídense, ten cuidado. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amados hermanos, y después Pablo le dice, cuídense ustedes mismos y cuiden de todo el rebaño. Sabes y dice la Biblia, amados hermanos, la cual dice para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dios nos está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo a sus líderes, pero Dios nos está diciendo también que todas las personas importan. Dios les dice aquí a estos líderes, cuídense y cuídense unos a otros. Cuiden del rebaño de Dios, porque Cristo pagó el precio de la salvación de los hermanos con su propia sangre. Sabes, cada persona es importante y valiosa. Por eso no debemos olvidar este aspecto. Amados hermanos, Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, por la iglesia que somos cada uno de nosotros. Por eso tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros. Muchas personas son muy buenos evangelistas, pero casi no tienen buen compañerismo con sus hermanos. Nunca llaman, nunca se comunican. Amados hermanos, la vida de un cristiano no debe ser así. Si tú eres cristiano, amados hermanos, no solamente debes buscar el perdido, pero también compartir con otros que creen lo mismo que tú, animar a otros que creen. ¿Qué tal si te pones de tarea, amado hermano, como hablamos un poco la semana pasada, el mandar mensajes a algunas personas, el poner mensajes de ánimo en Facebook, pero no solamente al público en general, pero a personas, decirle estoy orando por ti, pero que sea cierto. Creo que eso va a ser muy valioso para muchas personas que en esta pandemia están sufriendo. En segundo lugar, Pablo les exhorta a defender y proteger la iglesia de Cristo. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Esta es una metáfora, amados hermanos, sobre las alegorías, nuevamente, del poimen, que es un ovejero, del rebaño, ¿verdad? Que es un grupo de ovejas, amados hermanos, y de los lobos, que eran normalmente los que se comían a las ovejas.
Pero esto nos hace ver esta alegoría que usa Lucas, amado hermano, nos hace ver, escuchando las palabras del apóstol Pablo, que realmente esas personas van a ser despiadadas como lobos rapaces. Esto agrava el problema de los falsos maestros, tanto de los falsos maestros internos, en el versículo 29, como los externos, en el versículo 30 de Hechos 20. Sabes, en el Antiguo Oriente, los lobos eran los mayores enemigos de las ovejas, y creo que en todo lugar. Era una amenaza permanente, las ovejas estaban indefensas ante ellos, y los pastores no podían permitirse el perder de vista y tenían que estarlas vigilando siempre. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Dice el versículo 30, entonces, que van a venir de fuera. Pero también el 30 dice: pero de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Vea, note que estos hombres, no dice Pablo, y se levantarán discípulos que arrastrarán discípulos. Se levantarán hombres. Pablo no los pone en la misma categoría. Para los pastores, para los líderes es mucho más fácil lidiar con lobos que vienen de fuera, porque es más fácil verlos, ¿verdad que sí? Pero con frecuencia resulta mucho más difícil tratar con aquellos que se levantan de en medio de nosotros. A veces es doloroso, pero van a haber personas así. Y tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Contaba una anécdota en un libro que leía, que un muchacho llegó una vez a un grupo de jóvenes y empezó a asistir, y era un muchacho muy amable y muy afable. Y él dijo: quiero regalarle esto a la iglesia, y le regaló un cuadro con los 10 mandamientos. Entonces, bueno, qué bonito, ¿verdad? Dijo el pastor, qué bueno. Y lo pusieron en algún lugar importante. Y en unas semanas después el muchacho dijo: saben, yo tengo una pregunta. Si en los 10 mandamientos dice que debemos reunirnos el sábado, ¿por qué es que no lo hacemos? Qué interesante y qué sutil fue ese regalo. Y eso empezó a causar algunos problemas entre algunos hermanos que no conocían tanto la palabra del Señor. Lo hemos hablado muchas veces. Y tú puedes escribirnos a nuestro canal y podemos saber, y si necesitan más información, hay suficiente información para saber por qué los cristianos se reúnen el primer día de la semana, que es lo que el calendario romano que nosotros los latinoamericanos usamos conoce como domingo, ¿verdad? Pero en la Biblia los cristianos primitivos le llamaban el primer día de la semana. Los judíos se siguen reuniendo el sábado o el Shabbat, como ellos le llaman. Ese es su día de reunirse, es su día de alabar a Dios. Pero los cristianos, después que Jesús resucitó, lo vimos aquí. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando Pablo comió la cena del Señor y cuando resucita a Eutico? Él estaba reunido el primer día de la semana, porque esa era la costumbre normal. Ellos tuvieron su culto, él predica hasta el amanecer y el muchacho se duerme, ¿verdad? Espero que no te estés durmiendo, ¿verdad? Estamos despiertos, amén. Entonces, dile que está a la par, ¿estás despierto? ¿Verdad? Ojalá que sí. Entonces, pero esa era la costumbre normal, y eso es lo que los cristianos hicieron para poder tener su día de oración. Pero muchas personas malentienden ese llamado de los 10 mandamientos de guardar el sábado, ¿verdad? Que era una ley para los judíos, ¿verdad? Exclusivamente, no para nosotros los gentiles o los que somos ahora del vástago añadido, ¿verdad? Y no voy a seguir en eso, pero podemos hablar ampliamente de eso. Te contaba esa historia para ver que muchas veces sutilmente se meten lobos rapaces a las iglesias con buenas caras. A nuestra iglesia aquí en Estados Unidos, en Mississippi, llegó un muchacho una vez con nosotros y nos dijo: pastor, yo quiero predicar, yo soy evangelista, póngame en el púlpito. Y yo le dije: ok, empieza a asistir. Y claro, con gusto, ¿verdad? Y al muchacho no le gustó que yo no lo pusiera a predicar desde el principio. Y estuvo apenas 2 o 3 domingos nada más. Y se sentaba hasta adelante y me miraba con una cara de enojo. Saben, hermanos, 3 semanas estuvo y después se fue y no regresó nunca más.
Después este muchacho, amados hermanos, fue acusado de asesinato. Sí, fue acusado de tratar de acuchillar a una persona en un lugar donde vivían hispanos, allá en Ripley, Mississippi. Imagínate si yo le hubiera dado la oportunidad, porque muchas veces estamos tan ansiosos de que gente nos ayude, de que lleguen nuevas personas a la iglesia. Imagínate si yo le hubiera dado la oportunidad de poder predicar en la iglesia. ¡Wow! Hubiera sido una tragedia. Muchas veces van a llegar lobos rapaces de fuera, pero a veces van a salir también de dentro. Amados hermanos, sigue diciendo la palabra del Señor en Hechos 20, ahora en el 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Amados hermanos, si es un discípulo, y te voy a hacer una pregunta para que pienses y analices. Si es un verdadero discípulo de Jesús, ¿puede perderse? Si es un verdadero discípulo, ¿se podrá perder? Dice aquí en el versículo 30. Y se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. ¿O será solamente que son discípulos, pero que se confunden o están confundidos? Amados hermanos, imagínate cómo habrán recibido esto los hombres que estaban escuchando a Pablo. ¿Te acuerdas cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, uno de ustedes me va a entregar? Y todos dicen, ¿quién, maestro? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero entre esos estaba Judas, que le iba a entregar. Entre esos estaba Pedro, que le iba a negar. Ahí todos, cuando estaban juntos, todos se negaron. Pero amados hermanos, eso pasa también aquí. Pablo les está diciendo a este grupo de personas, algunos de ustedes van a levantarse. Y después en algunas cartas posteriores Pablo menciona a algunos hermanos que le defraudaron y que fueron tropiezo para él en el ministerio. La tercera cosa que Pablo les exhorta a usar bien los recursos a su alcance. Dijimos que Pablo les exhorta a cuidar de sí mismos y la iglesia. Pablo les exhorta a defender y proteger la iglesia. La tercera cosa es que Pablo les exhorta a usar bien los recursos. ¿Cuáles son? Dios y la palabra de su gracia. Hechos 20:31 dice, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de día y de noche. Sabes, Pablo nunca menciona, tiempos como en este caso. Pero el hecho de que él diga que fueron 3 años implica, amados hermanos, es algo muy importante porque nos muestra más o menos que para Pablo realmente fue un tiempo importante. De día y de noche no ceso de amonestar a cada uno con lágrimas. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. A Dios y a la palabra de su gracia. Pablo les pidió que tuvieran el mismo cuidado y preocupación por el pueblo de Dios, como él había tenido cuidado de ellos. Pablo está diciendo, miren, como yo les cuidé, así también cuiden de los demás. Pablo les cuidó por un periodo prolongado, 3 años. Pablo les cuidó por un periodo constante. Él dice, no cesé de cuidarles. Pablo fue constante con ellos. Pablo les cuidó vigilantemente. Él dice, yo les amonestaba. Pablo les daba un cuidado personal a cada uno. Pablo les cuidaba sinceramente. Él dice, con lágrimas. Amados hermanos, la confianza, amados hermanos, de nosotros debe estar puesta en Dios y en su palabra. Eso es todo lo que necesitamos. Tenemos todos los recursos necesarios para hacer la obra de Dios, a Dios y a su palabra. Muchos tienen la palabra, pero no tienen a Dios. Son fariseos. Amados hermanos, muchos tienen a Dios, pero no tienen su palabra, ¿verdad? Son cristianos que viven en la ignorancia. Conocen de Dios, pero no conocen su palabra. Entonces son como el tamo que lleva el viento. Necesitamos de las dos, a Dios y su palabra. Y la cuarta cosa, Él les exhorta a considerar su ejemplo. Casi terminando dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recuerda las palabras de Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo empieza a mencionar elementos de riqueza y Pablo defiende sus acciones y motivos. En el Nuevo Testamento la codicia era característica de los falsos maestros. Todos los ejemplos
de falsos maestros en el Nuevo Testamento van a tener que ver con dinero o con codicia sexual. Esos son los dos que más aparecen. Pablo concluye tratando de comunicar, amado hermano, lo que hay en su corazón. Él no estaba preocupado por sí mismo. La gloria siempre ha sido para el Señor. Dice, trabajando así. Pablo era un obrero esforzado para Dios. Y dice, más bienaventurado. Y dice, recuerda las palabras de Jesús, que es más bienaventurado dar que recibir. Sus últimas palabras antes de partir, tomadas de unas palabras, Pablo hace referencia a unas palabras de Jesús que no aparecen en los evangelios. A ver, otra vez. Cuando Pablo dice aquí en el versículo de Hechos 20:33, y recuerda las palabras de Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esas palabras no están en los evangelios, amado hermano. Son perfectas, amados hermanos, para esta oportunidad. Seguramente, amados hermanos, estas palabras no fueron escritas, pero fueron transmitidas oralmente como una costumbre del pueblo hebreo. Amados hermanos, entonces Pablo se despide. Hechos 20:36 al 38. Y cuando dijo estas cosas, se puso de rodillas, oró con ellos. Hubo gran llanto. Echándose al cuello de Pablo, lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, no verían más mi rostro, y le acompañaron al barco. Qué buenos amigos había hecho Pablo en estos 3 años. Muchos piensan que Pablo era un duro teólogo, siempre preocupado por la sana doctrina y la disciplina. Pero aquí vemos a un Pablo tierno, con cariño, con lágrimas le despiden. Nos revela a un hombre muy querido, un hombre cálido, un pastor que amaba a su gente de corazón. No solamente un apóstol organizador, a Pablo se le ve como un hombre frío, calculador, organizador, que iba y movía multitudes. Pero aquí vemos a un Pablo cálido, que tenía corazón de pastor y que amaba a su gente y les había ganado con el ejemplo. Amados hermanos, ¿cómo está nuestra vida? Tantas bellezas espirituales que podemos sacar de estos versículos de Hechos 20:17 al 38. Tú y yo debemos de tener ese ahínco, ese amor, ese cuidado, ese deseo de compartir la palabra del Señor con otros. Y como te empecé diciendo al principio, esta advertencia es fuerte para estos ancianos. ¿Cómo le habrá ido a Éfeso después? ¿Qué habrá pasado con las iglesias de Éfeso después de esto? Y como te decía, unos 30 o 40 años después, Jesús envía unas cartas a Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Y Él los felicita por varias cosas: su arduo trabajo, su resistencia y perseverancia en tiempos difíciles, y la manera en que lidiaron con aquellos que eran malos y eran falsos profetas. ¡Wow! O sea que estas palabras de Pablo sí hicieron efecto en las iglesias y en los hermanos de Éfeso. Amado hermano, en estos tiempos de incertidumbre y de inseguridad, tú y yo tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos a Dios y su palabra. ¿Por qué no nos acercamos a Él? ¿Por qué no le buscamos? Y si tú no le conoces, amado hermano, sería fantástico que en este momento tú pudieras orar y pedirle a Él que Él te perdonara y pudiera Él venir a vivir a tu corazón. Amados hermanos, si ese es el deseo tuyo, ¿por qué no cierras tus ojos? Y quiero orar contigo. Padre, gracias te doy por tu palabra. Y en este momento yo te quiero pedir perdón por todos mis pecados, mis faltas. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, para que tú tomes mi vida y puedas empezar este proceso, Señor Jesús, y me ayudes a mí a buscar una iglesia y poder seguir creciendo y santificándome en tu verdad. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz del Calvario. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, gracias por acompañarnos. Ha sido un versículo largo, lleno de tesoros de la palabra del Señor. Y espero, amados hermanos, que puedan ser de bendición para nuestras vidas y que podamos aplicarlos a nuestro diario vivir, que es lo más importante. Mi nombre es Elvis García. Es un gusto poder estar con ustedes. Compártenos. Danos like ahí en YouTube, en Facebook. Cuando tú nos compartes en tu muro, donde sea,
eso hace que estos programas de Facebook, de YouTube, entre más nos compartes, nos suban de nivel. Y sabes, cuando empezamos con el canal de YouTube, éramos unos desconocidos. Ponía yo mi nombre, o ponía el nombre de la iglesia, y no aparecía un montón de opciones. Ahora cuando lo escribo, amados hermanos, somos la segunda o tercera opción. Así que agradezco mucho, amados hermanos, que tú, porque solamente a través de ti es que nos has puesto. Entonces, cuando una persona busque, por lo menos, predicación, busque predicación en español, busque el apóstol Pablo, o busque alguna de las cosas que hemos hablado, nosotros somos una de las primeras opciones que le salen a las personas. Por eso es que debemos compartir y darle like y suscribirnos a los canales en YouTube y en Facebook. Gracias, amado hermano. Dios te bendiga.